Hoy tuve la oportunidad de entrevistar al maestro Humberto Serdio, quien es coordinador general de Fomento y Desarrollo Empresarial del Instituto para la Economía Social, esta, ¿no?, organización gubernamental que, digo, él nos contará que en años pasados y administraciones pasadas solía solamente entregar recursos sin ton ni son, sin estrategia, sin una visión, eh, y frecuentemente esos recursos ni siquiera llegaban a quienes deberían. Hoy tiene una visión mucho más completa, más compleja. El mismo maestro Sergio nos comenta de eso durante la entrevista, que honestamente, o sea, esperaba que fuera sustantiva, esperaba que fuera interesante, ojalá lo sea para ustedes, pero no lo esperaba que fuera tanto. Digo, esto no es, digo, un poquito para echarme flores ni nada, o sea, yo no me considero para nada un buen entrevistador. Sin embargo, la sustancia y lo que nos platica el maestro Humberto Sergio vale mucho, mucho la pena. Honestamente les recomiendo que se queden hasta el final de la entrevista porque o sea, da una visión muy compleja y completa de lo que significa la economía social y vale mucho la pena, particularmente en una época de crisis, sí sanitaria, pero también una profunda crisis económica. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con la entrevista a el maestro Humberto Serdio. Espero que la disfruten. Por cierto que empieza un poquito tropezada, ¿no? El maestro Humberto Serdio empieza a hablar, digo, porque eh, problemas técnicos, ¿no? De mi parte, hubo una primera parte de la entrevista que no quedó grabada. Lo lamento mucho, pero aún así es extremadamente sustantiva. Ahora sí, los dejo con la entrevista con el maestro Humberto Serdio. Muchas gracias por ver, suscribirse, compartir y nos vemos hasta la próxima. Somos 3.500 millones de habitantes en este planeta que está viviendo en pobreza, pero sí nos parece muy curioso ver que un señor tiene prácticamente 200 mil millones de dólares, ¿no? Hasta el número suena como de ficción, ¿no? Cuando Exactamente. querías exagerar mucho decías, hay 200 mil millones de dólares, pues hay un señor solito que lo tiene. Y esa parte es la que nosotros, pues sí, nos apasiona mucho eso. Y creo que el primer punto, Mar, es visibilizar esto, ¿no? O sea, yo te agradezco y la verdad es que todos aquellos que nos inviten a dialogar de esto, les vamos a decir que sí, porque es importante que la gente se entere que hay un nuevo, o sea, bueno, no nuevo, que hay un modelo socioeconómico basado en empresas, o sea, en empresas, pero donde la propiedad no es de aquellos que aportan el capital, sino de aquellos que aportamos lo más importante, que es el El trabajo. Yo trabajo. siempre le digo a los empresarios, a ver, tienes una empresa y piensa en la empresa que quieres, una automotriz, la que quieras, que tiene 20,000 empleados. Si tú sacas esos 20,000 empleados, Omar, tú podrás tener robots, capital y todo, no haces nada. No vendes un auto, no armas Exacto. un auto, no pides un auto, no arreglas un auto, nada. Es decir, la gente tiene que estar en el centro del modelo socioeconómico y en este sentido, pues hemos visto que en muchos países la economía social como tal, vista como esta parte, como verdaderamente generación de empresas, de propiedad colectiva que agreguen valor, que se encuentren con un mercado y que verdaderamente generen ingresos primero, antes de y luego distribuirlos mejor, existen en muchos países y les va muy bien, ¿no? Lo que pasa es que aquí en México, pues hemos preponderado el sistema capitalista, sobre todo poniéndolo en muy pocas manos. ¿Y eso qué refleja? Realmente lo que refleja es que las decisiones están en 10 personas en este país, ¿no? Entonces, Exacto. pues deciden sobre lo que hacemos todos los demás, solamente 10 personas, y eso no es menor. Además de un capital financiero que ya ni, o sea, si me escuchara un economista, ¿no? O un financiero diría que qué hablo, pero la realidad es que esos capitales existen en el éter, ¿no? Sí. En inversiones que se encuentran en una burbuja, el cual ya no tiene nada que ver con la economía real. Si tú ves una gráfica entre los mercados financieros, te voy a compartir un link para que le eches un ojo. Sí. Eh, Entre los mercados financieros y la economía real son no sé cuántas cientos de veces la economía financiera versus la economía real tangible. Claro, sí, el Mira, aquí modelo neoliberal es uno que, como voy por el dices, chat. ha privilegiado la inversión, ¿no? Y ha devaluado el trabajo, ¿no? Claro. Y digo, en este
que dices de la inversión, o sea, estamos en un periodo donde las bolsas, ¿no? Estamos hablando de las principales bolsas del mundo, ¿no? Wall Street y demás, o sea, están expulsando cifras récord, ¿no? O sea, mientras el resto de la economía, o sea, que es la mayor parte de la gente, estamos sufriendo, ¿no? Estamos viéndolas al día, estamos, ¿no? En situación, en muchos sentidos, de precariedad, de pérdida de empleo, o sea, es una crisis económica comparable solamente con la del 29, ¿no? Y al mismo tiempo esos sujetos pues están haciendo su agosto, ¿no? En estas... Te envié este link para que lo revises después con mucho más calma, pero esto habla de Vale. dónde está el dinero en el mundo. Mira esto, 100 billions, o sea, miles de 100, millones, 100 mil es el millones. cuadrito en tamaño. Esta es la plata del mundo, o sea, ni siquiera llegan a ser 100. Esas son las criptomonedas, esto es lo que se gasta el mundo en militar y así está. Uf, Sobre todo China y Estados Unidos se gasta lo... Y ahí tú puedes ver otra cosa, ¿no? El déficit mundial, las monedas reales, de esto. Esos que el día de hoy ya tiene 200, la duplicó en la pandemia el señor. exacto. Acá están todos los billonarios del mundo. 5 personas tienen todo esto en cuadritos. Ese es el total del oro del mundo y cómo se gasta en joyas y todo. O sea, digo, Esto en comparativa, ¿no? Los mil millonarios del mundo tienen más dinero que todo el oro del mundo, ¿no? Junto. para que te des una idea. Y mira, para que te des una idea más fuerte, ¿no? Estás hablando que más o menos Alphabet es México. O sea, tú puedes tener que estos 9 cuadritos es México hoy por hoy, ¿va? Te Sí, lo digo porque ahorita voy a pasar a la parte que estaba platicando. Mira, 9 cuadros es la economía de México completa. Acá están los stock markets, que es todo lo que está en las bolsas. Acá están las monedas, ¿no? Hasta ahí todo dices, usted hace sentido, la deuda está medio absurdo, pero quiero que entremos a esta parte. Esto es lo inmobiliario, ¿no? Eso que te dicen que en Polanco el terreno vale el metro cuadrado $1,000, porque alguien lo dijo. Pero que allá en Guerrero, donde tienes biodiversidad, vale $1, porque alguien lo dijo. claro. Mira nada más esto. No, bueno. Pero cuando veas esto, esta es la riqueza del mundo. Quiero entrar a la parte, estos productos derivados. Los productos derivados son los productos que ya sabes, están especulando con vendiéndote café de Etiopía en el 2025, te están vendiendo deuda sobre la deuda, que fue lo que provocó el caos en 2008, donde según aprendimos. Ve el mercado de derivados. Repito, esto es México, ¿eh? Estos 9 cuadritos. Y mira, o sea, todo esto no voy a parar de No, scrollear, no, bueno. de esto. Estos son No, no, mercados de no. dinero que no existe, bueno, fijamente. Un cuatrillón, ese número ni se había existido. Ve y sigues, y sigues, y sigues, y sigues, y sigues. Uf, Estas son de y sabes que la gente que es dueño de estos productos es la gente que técnicamente es la más rica del mundo y es la que toma decisiones políticas y humanas sobre los otros 7,000 millones de personas, porque esto, aquí está, son 5 personas y eventualmente estos son los que todavía tienen el cinismo de salir porque saben que sus empresas existen, pero la gente que tiene estos mercados que ni siquiera sale en la tele, que ni siquiera conocemos, claro. porque tiene una riqueza que está totalmente irreal, pero sí es aquella que está decidiendo hoy por hoy. Te mandé ese link para que lo tengas y le eches una revisada con más detalle, porque Sí, muchas verdaderamente gracias. son de esas cosas que dices, esto es lo que está generando verdaderamente el mundo que tenemos hoy. Sí, no, tal O cual. si no hubo una dinámica diferente, pues está compleja. Exacto. Digo, bueno, digo, muchas gracias por compartirnos todo esto. Digo, un poco, antes de continuar, ¿no? Metiéndonos a la parte ñoña, ¿no? A la parte sustantiva, me gustaría que nos platiques un poco, o sea, un poco de ti, un poco de tu historia, de tu experiencia, y sobre todo, o sea, cómo es que decides o piensas, ¿no? Que tu talento, que tu experiencia puede ser mejor aprovechada hoy desde el Sí. sector público y no quizá no desde el sector privado, social o cualquier otro. Mira, yo antes de que te debo decir que si tú me hubieras dicho hace 2 años, Humberto, tú vas a estar en el gobierno, yo te hubiera dicho que no sé ni a qué te refieres con tu pregunta, ¿no? O sea, porque no había sentido.
Pero te platico cómo el día de hoy estoy totalmente convencido de lo que hacemos y que tenemos que hacer todavía más para seguir visibilizando estos proyectos. Yo te puedo explicar, yo soy de Tlaxcala, estudiaba en una preparatoria en Tlaxcala, como todos en la preparatoria dijimos qué estudiamos. La verdad es que a mí siempre me ha apasionado mucho el tema de los alimentos, hasta la fecha, y yo quería ser chef, pero me di cuenta que mis habilidades naturales no me daban para cocinar tan bien. Sin embargo, un día reconocí que mis habilidades naturales sí me daban para ir a la escuela y estudiar física y química, y que eso se me daba como con cierta facilidad, y así fue como yo, juntando lo que me apasionaba con mis habilidades naturales, encuentro que hay una carrera que se llama Ingeniería de Alimentos, que me encantó, que estudié, tuve la oportunidad de tener una beca en la Universidad de las Américas Puebla, con apoyo de todo mi entorno, y estudiando, pues me gradué de la Ingeniería de Alimentos. Como todos en algún momento, pues tenía que trabajar porque no había de otra y teníamos que pagar cierta parte del crédito beca. Entré a estudiar, salí y trabajé en Sabormex. Me tocó hacer los planos de la planta de frijoles La Sierra, o sea, antes de graduarme, y me encantaba hacer eso. De ahí tuve la oportunidad de irme a trabajar en una empresa que pertenece a Grupo Alfa, que es de las empresas más grandes, y fíjate, de ahí empiezo a generar ciertas estructuras. Pero haciendo algo que me encantaba, me toca trabajar en Sigma Alimentos en la planta de quesos, e hice quesos durante 1000 días consecutivos. Me encanta. Si a mí me preguntan, sigo diciendo orgullosamente que soy quesero porque hice muchos quesos. Totalmente, y te puedo decir que me apasionaba muchísimo mi trabajo. Sin embargo, yo siempre, desde que salí de la universidad, yo decía, yo quiero ser empresario. O sea, me gusta la idea de decidir sobre mi trabajo, de hacer cosas nuevas, de plantear una idea. Y yo decía, oye, pues si ya sé de sistemas de calidad, ya sé de desarrollo de innovación de productos, tengo que aprender más de los negocios per se de alimentos. Entonces me invitan a trabajar en una empresa que es, dato curioso, es la empresa más grande del mundo que sigue siendo de un solo dueño. O sea, a diferencia de todas las empresas que tienen capital, aquí el capital sigue siendo de una familia, que es algo que es curioso, ¿no? O sea, como es una empresa de muchos empleados a nivel mundial, se llama Cargill, y además también propone en ciertos elementos financieros estas lógicas de futuros, ¿no? Entonces, me paso a trabajar durante un tiempo ahí, y me encanta el tema de la empresa como tal. Empiezo a aprender de negocios de alimentos, todo eso, y me doy cuenta que al ser tan ingeniero, y lo digo orgullosamente, pues me faltaban elementos de empresas que no sabía. No sabía de costos, yo no sabía de recursos humanos, que ahora no le llamo esa forma, pero eventualmente así se le conoce. Y decía, oye, yo tengo que aprender más la teoría de las empresas, y eventualmente también tuve la oportunidad de entrar a estudiar al IPADE, que es una escuela de negocios aquí en la Ciudad de México, con una experiencia muy positiva, donde realmente aprendo muchísimo de la lógica empresarial, conozco gente sumamente interesante, grandes amigos, y cuando salgo, tenía que hacer también el pago de la escuela, me meto a trabajar con un empresario en Puebla, aprendo otros elementos, y decido formarme como lo que yo quería hacer desde la universidad, que era ser empresario. Entonces, como no tenía capital, y este es un planteamiento que a mí se me hace totalmente de economía social, pues decido hacer la empresa sin nada. Entonces invito a trabajar, bueno, y nos invitamos mutuamente, es la correcta expresión, de manera simultánea, ¿no? Con un gran amigo que venía regresando también, había trabajado en empresas importantes de alimentos, es ingeniero de alimentos, había estudiado innovación, y me dice, oye, ¿por qué no hacemos algo? Yo le dije, oye, pues sí, pero ¿qué hacemos si no hay nada de capital, no? Dije, mira, está muy sencillo. Yo he visto que todos los ingenieros sin chamba dicen que son consultores. Entonces, y empezamos a invitar a otros compañeros, porque nos dimos cuenta que el capital como tal no lo teníamos, pero que nuestra empresa vendía conforme a la cantidad de talento que tuviéramos humano. Entonces, y como no teníamos para pagarle a los talentosos lo que les pagaban otras empresas, pues precisamente provocábamos diciéndoles que vinieran y que fueran propietarios de la empresa. Invitábamos a uno y a otro, y cuando veíamos así
jóvenes recién egresadas con muy buen futuro, las invitábamos y empezábamos a sumar talento bajo una lógica de propiedad colectiva, donde todos decidíamos sobre lo que hacíamos dentro de la empresa, cada quien con su responsabilidad, porque siempre respetamos que tú tienes responsabilidades en la empresa, pero las decisiones importantes se toman de manera democrática, y así fue como empezamos a desarrollar proyectos relevantes y a poder sumar a más gente a la empresa. Okay. Con esa lógica nos dimos, un día también dijimos, oye, pues aunque nosotros fuimos los fundadores, si nosotros decidimos por propio pagarnos más, que es como una lógica muy del capital, dije, pues nos vamos a quedar sin poder invitar a gente más talentosa y en ese sentido, pues no vamos a crecer. Entonces, decidimos también que la brecha salarial no podía ser más de 1 a 3, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, no podíamos traer más gente talentosa. Y eventualmente así seguimos evolucionando hasta que un día yo conozco al maestro Juan Manuel Martínez, porque nosotros nos vinculamos con la Universidad Iberoamericana Puebla, ellos aportaban los equipos y la parte tecnológica, y nosotros el talento humano, que era la empresa, ahora tiene el nombre de Food Innovators, en su momento era Food Network Consulting, se la pusimos en inglés porque también fue un acuerdo que dijimos, oye, queremos hacer cosas también fuera de México, y afortunadamente en nuestro trabajo lo logramos. Y me dice un día, cuando le platico esto que te acabo de platicar, o sea, igual fue una plática así, y me dijo, oye, ¿tú sabes que tu empresa es una empresa de economía social? Le dije, yo no sé de a qué te refieras, no sé de qué me hablas. Digo, sí, me dice, toma decisiones entre todos, la brecha salarial es esto, tienen una aportación directa a proyectos territoriales y deciden trabajar con las comunidades porque así lo decidieron entre todos a un costo menor, sí, todo eso. Digo, pues tú tienes una lógica de economía. Le dije, no, pero no entiendes, nosotros somos empresarios y nos paramos todos los días queriendo hacer más ingresos para distribuirlos mejor entre todos, para que a todos nos vaya mejor. Me dijo, esa es una empresa de economía social. Y entonces empecé a estudiar el tema. Hay una maestría de economía social en la Universidad Iberoamericana de Puebla y me invita Juan Manuel a participar y a estudiarla con una beca también. Y era una beca que también venía en parte con la Universidad de Mondragón, que es una universidad cooperativa en el País Vasco. Sí. Entonces me meto y te lo digo además con la confianza de que mis otros compañeros me conocen y así se los dije, ¿no? Cuando yo entré les dije, en esa maestría éramos 13 hippies y yo no, o sea, porque por el otro lado todos los compañeros eran, no, el proyecto social, territorial y todo, y le dije, oigan, pues yo entré con una lógica empresarial, dije, nosotros tenemos la necesidad de hacer que en esos proyectos sociales, de los cuales todos participan, se vuelvan empresas, que sean empresas rentables económicamente para distribuir mejor la riqueza, porque la riqueza, cuando decimos, me decía un amigo, cuando decimos hay que distribuir mejor la riqueza, no es como si la riqueza existiera, ¿no? Claro. Y nada más había que tomarla y distribuirla, o sea, hay que generarla para distribuirla. Y entonces teníamos la obligación social, como dicen en un video que también te voy a compartir, un señor muy interesante, tenemos la obligación social de ser rentables, ¿no? Si no, no vamos a resolver ningún problema social si no somos rentables económicamente. Y ahí tuve la oportunidad de aprender muchísimo, me encantó estar en el País Vasco, conocer empresas cooperativas muy potentes, conocer el sistema financiero alemán, conocer empresas colectivas de jóvenes muy talentosos que al no tener empleo empezaron a desarrollar cooperativas de desarrollos tecnológicos en Corea del Sur, la oportunidad de conocer empresas de alimentos cooperativas en Costa Rica, o sea, y la verdad es que pues cierro esto que me pediste que te platicara, diciéndome un día, dije, me sigue apasionando la empresa, pero como una lógica totalmente redistributiva, que genere valor, pero que pueda también hacer propietario a la gente y ponerle en el centro, siempre pensando que también la tierra es nuestra casa y que no podemos destruirla a cambio de extraerle valor, ¿no? Y me empezó a apasionar esto muchísimo. Hice una tesis donde me invito, como ese día en la conferencia que escuchaste, a los jóvenes a que se vuelvan empresarios, dueños de su propio destino, aportando lo más valioso que se tiene en el mundo, que es su talento, que el capital vendrá cuando tenga que venir, pero siempre buscando una lógica
de generar verdaderamente soluciones a problemáticas sociales, no a extraerle solamente porque quiero tener más por tener. Y en ese sentido me dediqué junto con la empresa que tenemos todavía, que el día de hoy yo ya no participo ahí porque pues, es la lógica, si te sales ya no eres parte de eso porque aportas tu trabajo, pero le sigo teniendo profundo cariño y sigo todavía dialogando con ellos mucho. Y así fue, y yo ya ahora para cerrar esto que te acabo de platicar, me remonto hace 2 años más o menos. Yo claramente, y lo digo con toda apertura, creo en la lógica de la cuarta transformación, ¿no? De un planteamiento de donde por muchos años se les dio todo a muy pocos y nada a la gran mayoría, y ahora en este afán de distribuir mucho mejor lo que se tiene como recursos del país, pero hasta ahí, ¿no? Yo seguía todos los días parándome a hacer que la empresa creciera y a sumar más personas, porque en eso estábamos enfocados. Y un día me encuentro en un pasillo de la universidad al maestro Juan Manuel Martínez y me dice, Humberto, como tú sabes, yo ya sabía, tenemos además buen vínculo con los compañeros, que venían al Instituto Nacional de la Economía Social, yo les decía suerte como todo, tal cual, y me dice, oye, fíjate que hay un espacio en el INAES donde realmente pretendemos fomentar y desarrollar empresas, pero con una lógica de economía social. Y queremos que realmente volteemos a ver empresas con una lógica de generación de valor e innovación grandes, ¿no? Dejar de pensar que la economía social son proyectos chiquititos que tienen que ser subsidiados, sino más bien generar empresas con una lógica de impulso empresarial. Y yo le dije, wow, pues me parece súper bueno. Yo no sabía, digo, qué bueno que tengan esa lógica en un instituto y además que venga entrando con un gobierno nuevo que impulse esta política. Te deseo mucha suerte, ¿no? Fue lo que le dije. Sí. Me dijo, no, es que la verdad es que esa persona, necesitamos una persona con un perfil empresarial que tenga fuertes bases de economía social y que además crea en lo que estamos comenzando. Le dije, pues mucha suerte porque pues hay que buscarle, ¿no? Me dijo, no, a ver, lo que te quiero decir es que te vengas con nosotros. Porque precisamente queremos esa emoción y pasión que tú le pones a desarrollar estos modelos empresariales y que lo llevemos a todo el país. Y me dijo, pero piénsalo. Y le dije, Juan, le dije, sí me voy con ustedes. Hasta él se rascó la cabeza y me dice, pero piénsalo, o sea, no. Le dije, no, te voy a decir la verdad, si lo pienso no me voy, ¿no? O sea, aquí es una cosa que el corazón me dice, vete y hazlo porque me apasiona, me emociona, y eventualmente sé que a la empresa hay mucho talento y que se van a seguir acomodando y haciendo cosas increíbles, y que eventualmente si lo pienso no tengo mucho como para irme, y esto es un tema que el corazón me acaba de decir, vámonos, ¿no? Sin romanticismos. Y desde entonces me sumo a este proyecto. Ya estando aquí me empieza a apasionar muchísimo el tema de la banca social, ¿no? Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Dije, ¿qué? Lo planteo siempre con un ejemplo que suena simple, Omar, pero créeme que no lo es. Digo, si yo tengo aquí $1 y pongo $1 en un cochinito todos los días, al final del año tengo 365 pesos. Si es bisiesto, 366, no más. Digo, si yo agarro a los 1,000 compañeros que vivimos en la colonia y todos hacemos el mismo ejercicio, Omar, tendría al final del año 365,000 pesos. Y eso me puede dar, como lógica, poder colocar un préstamo en que se mejoren los parques, en que 5 compañeros que no tienen trabajo coloquen una tienda que sea propiedad de todos, o que haya una guardería de cuidados adultos mayores para que cuiden a las personas mayores. Dije, oye, pareciera que colectivizando, pues como siempre se hace mucho más, ¿no? Y empiezo a darme cuenta que en el país hay sociedades cooperativas de ahorro y préstamo que están muy bien reguladas y que la gente, el ahorro de los ahorradores lo coloquen ellos mismos para generar proyectos empresariales de lógica colectiva y social. Y veo que hay 8.6 millones de personas en este país que creen en eso, entonces me apasionó muchísimo. Había una coordinación, además de la que me había encomendado Juan Manuel, que era la coordinación de banca social, que tiene con esta lógica, y yo creo que un poco más por curioso,
empecé a aprender y un día dijimos, oye, la empresa y el financiamiento social no pueden ir dislocados. Estos jóvenes que quieren hacer su empresa van a buscar financiamiento y este financiamiento lo tienen aquí y lo que pasa es que ellos no se conocen. Entonces tendríamos que generar una lógica de desarrollo empresarial y banca social que trabaje de manera conjunta. Y nuevamente me dice Juan, pues ¿por qué no hacen eso? ¿No? Y les damos esta labor de juntar y la tomamos con mucho gusto y hoy por hoy pues tenemos, a nuestro parecer, 5 objetivos fundamentales en el Instituto MAR, que es, primero, visibilizar la economía social. Te agradezco muchísimo que me hayas invitado a tu espacio y a donde nos inviten vamos a ir. Nos interesa que la gente, que tu audiencia, que tú, que todos escuchen que es un modelo socioeconómico que funciona con una lógica empresarial donde los que somos dueños somos los que trabajamos, ahorramos, consumimos y tenemos servicios en esas empresas, aunque parezca imposible porque nos dijeron que era imposible. Claro, sí, o sea, y es justo lo que te iba a preguntar, o sea, para alguien que no sepa absolutamente nada, que no haya escuchado estos términos, digo, me parece que ya dentro de tu, ¿no?, esta introducción que nos diste, nos compartiste varios puntos claves, pero si tuvieras que definir qué es la economía social, ¿no?, cuáles son sus beneficios y cómo es distinta a la economía tradicional que todo el mundo conoce, por favor. En muy breve, es un modelo socioeconómico que tiene como centro a la persona y que se mueve en empresas, así como las vemos en las otras, cuya propiedad es colectiva o social, no propiedad del capital. Es decir, puede haber empresas de economía social de producción, de consumo, así como las tiendas donde todos compramos, pero de propiedad de los que consumimos. Puede haber bancos donde la propiedad es de los que ahorramos, no de otras personas que ya ni tienen nombres mexicanos. Puede haber empresas de economía social donde una propiedad social donde empresas de salud, la propiedad es de aquellos que nosotros nos comprometemos a prevenir nuestra salud y es propiedad de nosotros, no de los privados. Y esta economía social tiene como sentido que estas empresas primero tengan la obligación social de resolver una problemática en tu comunidad y desde ahí la obligación social de ser rentables económicamente, si no, no van a resolver esa problemática. Siempre poniendo en el centro a las personas y a la casa común que tenemos. A ver, si te fijas, tampoco hay que definirlo durante no sé cuántos años, todo. Es muy simple, ¿no? Es más, te lo voy a decir como lo dijo un amigo, muy capitalista, pero que hemos logrado permearle esta idea y me dice, es que lo que ustedes quieren decirme es que ustedes ven un capitalismo donde la propiedad es de las personas, no del capital. Y dije, si lo quieres ver así, quédate con esa. Claro. Pero esto, Omar, hace la diferencia absoluta de que nosotros decidamos. Y decidamos, en una empresa te lo puedo decir, que el presidente de la empresa no gane más de 7 veces lo que gane el que menos gana. Tampoco estamos hablando de que todos parejos, ¿no? El que aporta más gana más, pero no gana las 8,000 veces que gana el sueldo de la persona que menos gana en un banco que está en este país y que ni siquiera es de mexicanos. ¿Sí me explico? O sea, el hecho de que podamos decidir porque somos dueños hace que haya una mejor distribución de la riqueza, que te digo, oye, fíjate que vamos a invertir en productos financieros para una planta nuclear que va a estar en el territorio de... Oye, pues no, yo no quiero que inviertan ahí porque eso va a dañar a más personas de lo que me va a beneficiar a mí. Por lo tanto, las inversiones son sociales también. Es decir, cuando logramos empoderarnos de las decisiones económicas, hay beneficios sociales para todo el mundo. Y ahí yo creo que ahí está la gran diferencia. Y la definición es ese párrafo que te dije, no, o sea, habrá gente que quiera escribir un libro y también me parecerá muy, y probablemente hasta lo lea, pero yo te la defino en ese párrafo que te acabo de decir, ¿no? Oh, buenísimo. Ahora para nos hablabas de los 5 principios del instituto. Evidentemente, ¿no?, cuando refieres al maestro Juan Manuel, estamos hablando de Juan Manuel Martínez Louvier, director general del Instituto Nacional de la Economía Social. O sea, ¿cuáles son los 5 principios del instituto? Y ¿cómo te identificas tú y por qué crees que son relevantes en particular para estos el primero, pero yo veo el primero sumamente importante. Ni siquiera los pondría que están en orden de importancia, te digo los 5, pero creo que todos tienen muchísimo valor.
Y esto es bien importante porque te lo tengo que decir. Durante los últimos 30 años el instituto era un instituto que se encargaba de operar un programa de subsidios que era repartir dinero para hacer cooperativas que con una lógica que tú pon dinero que se organizarán. No. Creemos en el instituto que primero, antes de hacer cooperativas por decreto, hay que hacer cooperativistas. Lo que te decía es cómo podemos hacer que cambie la mente de las personas. Y esto es un proceso formativo. En ese sentido, el primero es visibilizar. Primero esto, ¿no? Que mi amigo el capitalista me diga que hace mucho sentido este modelo, para mí es un ejemplo potente de que vamos en buen camino, aunque falta mucho más. Segundo, desarrollar las capacidades del sector social de la economía, desarrollar capacidades empresariales, desarrollar habilidades, desarrollar las capacidades humanas. Es decir, queremos generar empresarios y para esto hay que ponerles mentorías, hay que también fomentar la economía social desde la lógica teórica. Es decir, queremos verdaderamente que el instituto se vea como un instituto, que sea un lugar donde la gente tenga espacios educativos de desarrollo de empresas con una lógica diferente. Ese es el segundo. El tercero, apoyar empresas de economía social. Y antes se tenía la idea que apoyar era darles dinero, ¿no? No. Creo que apoyar es acompañar procesos, vincularlos a mercados, generar políticas públicas que les abran mercados públicos a las empresas de economía social. Como te decía, también generar plataformas de comercialización y eventualmente sí, el día que digan, oye, esta empresa requiere ciertas innovaciones tecnológicas, estamos trabajando muy de la mano con el CONACYT para que estas inversiones para desarrollo de innovación se haga con las universidades y que tenga un beneficio directo para que haya valor en esas empresas y que el día que digan, oye, se requiere una inversión mayor, poderlos conectar con su banca social y que esta banca social tenga la capacidad de invertir en esos proyectos vía préstamos con tasas muy asequibles para los emprendedores y para los empresarios sociales que quieran crecer, pero realmente que se genere un ecosistema de economía social donde todos podamos ahorrar, financiarnos, consumir, producir, tener servicios de una manera social, ¿no? Es decir, propiedad de todos. Ese es el tercero. El cuarto es impulsar y desarrollar la banca social, ¿no? Es decir, estar cerca de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, que puedan seguirse desarrollando en la lógica financiera, sí, pero con una lógica social como la que tienen, ponerles apoyos como fue el año pasado para desarrollarse también de manera tecnológica y tener mayor alcance territorial, es decir, fortalecer la banca social para que pueda ser verdaderamente un brazo financiero de esto que nosotros denominamos la cuarta transformación y sobre todo de las empresas de economía social. El quinto, Amero Bar, es una realidad, si cuando revisamos el marco jurídico no fomenta ni desarrolla la economía social. El marco jurídico del país estaba para impulsar una lógica de propiedad privada. Ahora la labor que se tiene en el instituto y cual muchos de mis compañeros, especialmente Juan Manuel, están trabajando es fomentar un marco legislativo que realmente empodere y desarrolle la economía social y solidaria en este país. Esos son los 5 puntos. Hay un sexto que no está escrito, pero que todos lo vivimos, que es nosotros trabajar de manera interinstitucional con todos aquellos actores del sector público, privado o social que les interese desarrollar este modelo socioeconómico que promovemos, y en ese sentido trabajamos con la SEP, con la Secretaría de Economía, con empresas privadas, con empresas sociales. Siempre tratamos de hacer una intercooperación con todos para realmente sumar los esfuerzos de todos en todos los sentidos para generar un mucho más fuerte avance de la economía social y solidaria, y esos son los puntos que estamos trabajando hoy, que nos estamos enfocando totalmente, y es como lo vemos. Nosotros vemos un instituto, no un mecanismo de dispersión de subsidios, porque esos están en otro lado y nosotros creemos en esa lógica y estamos trabajando incluso con los beneficiarios de los apoyos que se están dando ahora, lo más que podemos, pero te digo, creemos en una lógica, y con esto te diría que es nuestra frase, que la economía social debe de estar en todo y para todas y todos, es decir, en todos los sectores, y es para toda la población, porque si no sería una economía excluyente, pequeña, para pocas manos,
y nosotros la vemos que es el mecanismo y el sistema socioeconómico que va a generar un mejor México. Y te lo digo con la creencia de que es lo que queremos, ¿no? Y que, como te lo dije, y tú ya escuchaste lo que te conté, hace 2 años yo hacía quesos y estaba muy feliz haciendo quesos, y si el día de mañana o cuando sea tengo que regresar a hacer quesos, lo voy a hacer encantado en la vida, pero con una lógica siempre de impulso a un modelo empresarial de propiedad social o colectiva. Eso es. Muy bien. Ahora, digo, en esta respuesta hablabas de algunos obstáculos legislativos, digo, históricos, digo, no de ahorita, que existen en el país. ¿Cuáles son estos y cómo, cómo, en tu opinión o en la opinión del instituto, deberían modificarse para impulsar o facilitar la economía social? Mira, esa sería prácticamente una plática completa, ¿no? Pero yo te voy a decir uno de los ejemplos que te va a ayudar a visualizar más o menos cómo está el asunto. Las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, hoy por hoy, no le pueden prestar a otra cooperativa. O sea, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo solamente pueden prestarle a las personas individuales que ahorran ahí, o sea, a personas físicas. O sea, tú, Omar, eres ahorrador, a ti te puedo prestar para que vayas y te compres en la tienda de la esquina, que seguramente es privada, algo. Pero si tú llegas con 10 personas y eres una propiedad social, una cooperativa, y dices, oye, préstame porque quiero comprar una máquina, porque actualmente yo tengo vacas y quiero producir queso, la regulación no te lo permite. Pero qué absurdo, ¿no? O sea, ese es del tipo de cosas que te encuentras en la regulación que estamos promoviendo que se modifique, ¿no? O sea, te pongo este ejemplo porque para mí es como el más representativo. Eso que dices tú de lo absurdo, pues es lo que generaron en los últimos 40 años, ¿no? O sea, claro. Pues dado que pues es una banca pequeña entre ellos, pues que se echen la mano entre ellos, ¿no? Así es como siento que de repente nos veían al sector social, aquellos que decían, y algún día me contaron que algún secretario de Hacienda de los últimos 20 años, yo no lo escuché, pero me lo contaron y quien me lo contó se lo creo, que dijo, no, este país con 5 bancos es suficiente, ¿eh? No se anden poniendo de acuerdo. Pues alguien que dice eso, pues ¿para qué va a querer fortalecer a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo? Que como una cosa real, Omar, un banco privado o cualquier empresa privada no se va a ir a poner a la montaña alta de Guerrero porque no le es rentable ponerse ahí, pero ahí no significa que la gente no requiera ahorrar y que no requiere un préstamo para financiar lo que se está dedicando de manera económica, pero un banco comercial de esos 5 que él nada más decía que era suficiente, pues no, o sea, no se va a ir a parar ahí porque no le es rentable ir a montar una sucursal, ¿no? Claro. El día de hoy nosotros sabemos que la gente se organizó ahí, ahorró y préstamo. Ahora lo que queremos es que pueda colocar esos préstamos en proyectos que tengan que ver con una lógica empresarial. Y te digo, podemos hablar mucho más, incluso creo que hay personas definitivamente hay personas en el instituto que te podrán dialogar mucho más de esto, pero eventualmente desde donde me toca, creo que este ejemplo al menos ya te deja y le deja a tu auditorio un panorama, sí, pues de cómo está el asunto, ¿no? Sí, bastante ilustrativo. Ahora, digo, en la plática que tuviste, ¿no? En una de las conferencias vespertinas, hablabas sobre un conjunto de programas que están llevando a cabo, ¿no? Donde la juventud o la gente, sobre todo en estos tiempos, ¿no? de pandemia y de necesidad, se pueden acercar, ¿no? Si nos puedes hablar un poco de estos programas y sobre todo a dónde pueden encontrar más información, ¿no? de este tipo de cuestiones. Y mira, cuando entramos, pues obviamente nosotros decíamos, es que necesitamos, o sea, las personas estamos en el instituto, en un edificio, no podemos permear estos 5 puntos que te decíamos, ¿no? O sea, por más que queramos, nos falta. Y nos dimos cuenta que en muchos estados de la República había muchos actores que les interesa fomentar la economía social y solidaria en donde están, pero que no estaban del todo articulados. Entonces dijimos, oye, ¿por qué no proponemos hacer una red de intercooperación donde todos podamos sumar, como cada uno entiende las problemáticas territoriales porque está ahí, pues difícilmente alguien que está en Chilón, Chiapas,
podrá entender qué está pasando en la región Yaqui de Sonora, ¿no? Y no es porque no pueda, sino porque no está ahí y no sabe cuál es la problemática que se vive día a día. Entonces dijimos, a ver, empecemos a ver territorialmente quiénes están interesados. Nosotros teníamos la experiencia que las universidades y las instituciones académicas tienen muchísimo talento en sus estudiantes, en sus profesores, en sus investigadores. En algunos casos tienen, y la gente, o sea, sabemos, ¿no? Que de repente tienes el laboratorio ahí subutilizado porque haces 2 prácticas en el año y hay gente que le interesaría esa máquina para producir. Entonces dijimos, oye, creo que si sumamos a instituciones de educación superior y luego si ponemos a un organismo del sector social de la economía, de estos que marca la ley, que son ejidos, comunidades, cooperativas, empresas sociales, grupos, para que aporte el tema de la lógica de cómo se vive la economía social en ese organismo, y luego ponemos a un organismo de gobierno local que pueda amalgamar con una política pública local las acciones, dije, creo que se ve bueno. Y así fue como le dimos paso a los nodos de impulso a la economía social y solidaria. Los nodes, como les decimos, que es la unión de un organismo del sector social de la economía, una institución de educación superior y un gobierno local que trabajan de manera colectiva con un equipo operativo que ellos aportan para ayudarnos a cumplir con acciones específicas que ellos mismos decidieron, porque no es lo mismo, como te decía, Sonora que Chiapas. Dicen, estas son las problemáticas, aquí es donde nosotros vamos a sumar para fomentar y desarrollar economía social y solidaria. Empezamos el año pasado, empezamos como con 97 cartas de intención, aquellos que demostraron durante un año trabajar con esfuerzo y que se lograron articular muy bien entre ellos fueron 14. El día de hoy hay 14 nodos de impulso a la economía social y solidaria. En este segundo año que enviamos la invitación, ahora estamos en proceso de formación a los que le llamamos prenodes con 55. Tenemos el objetivo de terminar por lo menos con 50 nodos este año en 20 estados de la República. Esos, yo te voy a poner aquí el link que es en la página del INAES, pero realmente si googleas nodes INAES te aparecen. Ahí pueden saber dónde están el día de hoy los 14, y en cuanto actualicemos con los otros que se van a sumar a la red, nosotros vamos a estar siempre actualizando. Tenemos el objetivo de al 2024 cerrar con 300 nodes en toda la República. Es un espacio comunitario donde la gente se acerca a la universidad y dice, oigan, yo tengo una inquietud de desarrollar mi nodo, mi empresa de economía social, o tengo un problema social que me gustaría resolver con el modelo de economía social. Y ahí nosotros estamos acompañando y formando a los compañeros de los nodes para que digan, tomo esta iniciativa, hay una metodología que nos fomentamos, que es las raíces, que es la ruta de acompañamiento para emprendimientos colectivos en la economía social y solidaria, que pueden sacar un desarrollo empresarial específico de ese territorio. Si se requiere de alguna convocatoria que por toda esta vinculación interinstitucional sepamos que suma, los vinculamos. Es decir, el INAES es el elemento articulador para estos nodos que el día de hoy, como muy buena noticia, están trabajando de manera intercooperativa, ¿no? El de Tabasco trabaja con el de Puebla se vincula con el de Guadalajara, el de Monterrey trabaja con el de Guanajuato. Es decir, hay una intercooperación y ellos para nosotros son, un día me dijeron, son los brazos. Le dije, no son los brazos. Los nodos son los cerebros territoriales que están con una lógica comunitaria, entendiendo problemáticas sociales de ese territorio y promoviendo soluciones endémicas en las cuales el INAES, por un modelo de intercooperación solamente, los ayuda a potenciar la solución que ellos mismos desarrollaron. Esos son los nodos. Yo invito a la juventud y a todas y a todos a que se sumen a la red de los nodos. Hoy por hoy hay 14, pero les digo, el objetivo es que en pocos años podamos tener en todo el país y que se puedan sumar desde donde estén. Buenísimo. Hombre, pues muchas gracias por esta conversación. Estamos hablando con el maestro Juan Humberto Serdio Vázquez, coordinador general de Fomento y de Desarrollo Empresarial del Instituto Nacional de Economía Social. Humberto, ¿dónde, un último mensaje, digamos, para la gente que vea esta entrevista o este segmento?
o sea, a dónde se puede acercar, cómo puede tener más información, con quién puede preguntar sobre este tipo de economía social y bueno, o sea, dónde puede contactarte a ti quizá o al instituto. Mira, la invitación que hago es, permítanme provocarlos a todos y decirles algo que en otra lógica nos hubiera parecido imposible, pero déjenme invitarlos a todas y a todos a ser empresarias y empresarios. O sea, créanme que la economía social nos da esa oportunidad. Con esto, en un proceso empresarial generaremos ingresos para nuestra bolsa y más ahora que la cosa está complicada. Si te fijas, nos dijeron que había que generar un micronegocio y estamos muy pulverizados en vez de asociarnos y colectivizarnos. Generaremos identidad y tendremos decisión sobre nuestro trabajo. Los invito, antes de la economía social, Omar, auditorio, está comunidad y solidaridad. Empiecen a buscar gente que les apasione lo mismo, que sus habilidades sean complementarias, que tengan inquietud de, en general, insisto, las y los invito a ser empresarias y empresarios. Esa es como la provocación. Y en la economía social encontrarán el camino para lograrlo. Desde el INAES, nosotros los invito y les pongo el correo también a que escriban al correo de nodes@inaes.gov.mx, nodes con doble S, y que pongan ahí, oigan, me interesa vincularme a esto, quisiera una plática específica de economía social en mi escuela, en mi comunidad, queremos formarnos en desarrollo de grupos de ahorro comunitarios solidarios, que nos pongan cuál es su problemática. En ese correo de nodes, que para mí es el que engloba, porque le están escribiendo no a una persona, sino a una institución y a muchas personas en todo el país, porque si la solución no está en un lado, estará en otro, ¿no? Tenemos el nodes de Acapulco Guerrero, que ha hecho un trabajo de generación de grupos de ahorro súper importante, y que a lo mejor ese puede sumar su experiencia en San Luis Potosí, por poner un ejemplo. Que escriban ese correo y que nos digan cuál es su inquietud, y créanme que con mucho gusto nosotros vamos a contestar, a responder, a construir y eventualmente ver qué camino sigue, porque pues cada comunidad, decía un profesor, cada uno es cada uno y sus cada unadas, ¿no? Y creo que eso es muy importante respetarlo desde la lógica de economía social y solidaria. Y nosotros trataremos y pondremos todos los elementos que estén a nuestra disposición para apoyar, sumar, acompañar, y eso, que esta invitación que hago de generar empresarias y empresarios en el país, acompañarlos para que se haga una realidad y que ese sueño verdaderamente se materialice con el tiempo. Y empresas con una lógica de distribución que generen un mundo mejor, donde en lugar de que haya estas distancias se vayan aplanando, y en este sentido tener pues verdaderamente solución a problemas que ahora nos tienen donde nos tienen. Y sí, no es romanticismo decirles que deseamos un mundo mejor para todas y todos. Hombre, pues muchas gracias, Humberto. Te agradezco enormemente por tu tiempo. Digo, ya te quitamos más de lo que habíamos quedado. Muchas gracias. Deseo mejor lo hicimos a las 11:11, entonces se va a cumplir con el tiempo. Exactamente. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu plática, por el conocimiento. Ojalá tengamos otra oportunidad de platicar. Con mucho gusto, María, cuando cuando quieran, si hay más inquietudes, ya tienes nuestro contacto y con mucho gusto nos volvemos a incorporar a platicar y estamos en contacto. Que tengan un extraordinario día del 15 de septiembre, disfruten en donde estén en sus casas y eventualmente eso, ¿no? A disfrutar también de la vida, que pues ahora toca en otra realidad, como lo platicamos al principio, pero con la expectativa de que esta realidad será mucho mejor de la que teníamos antes. Que tengan un excelente día, y Omar, muchísimas gracias por tu invitación nuevamente. No, hombre, muchas gracias a ti, Humberto. Nos vemos. Hasta luego, que estén muy bien. Bye. Nos vemos.